AMASBAC. Bien, bienvenidos las 12 en punto del día 26 de mayo. Pues les damos la bienvenida. Aquí estamos de la vicepresidencia del sector personas morales, dándoles la bienvenida a todos con este tema emocionante y retador para todas las personas morales y aquellos que se van a integrar también. Y pues queremos darles la bienvenida aquí presentes en la sala, nuestro presidente nacional, Gerardo de la Garza, desde la ciudad de Monterrey ahorita, nuestra presidenta del Comité de Formación, Ana Laura Hernández, la Ciudad de México, creo. Querétaro. Querétaro, estás en Querétaro. Nuestro contador Vicente Padilla, la ciudad de León, Guanajuato. Contador Jesús Padilla, de la ciudad de Guadalajara. Entonces, estamos cubriendo la mitad del territorio nacional. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación y pues agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro presidente nacional para iniciar con o inaugurar esta primer conferencia del sector personas morales. Muchas gracias, Oscar. Pues efectivamente, a mí yo tengo el gusto de ser persona moral desde siempre. Por eso que nunca tuve el honor de ser persona física, así que me tocó nacer en cuna de agente y ya empecé con persona moral, por lo cual pues le tengo mucho cariño al sector personas morales y pues el aprendizaje que hemos tenido es momento de compartirlo con todos los colegas. Como bien dijo Oscar, les voy a enseñar, me echó a perder la sorpresa porque les iba a decir que a ver si se daban cuenta en dónde andaba, pero ya dijo, ya dio la pista, ¿no? Y aquí Ayan, que es el presidente, también viene de saludar. Gracias, saludos. Justo acabamos de estar en un desayuno de fianzas de la sección Monterrey y del comité de fianzas. Entonces, bueno, por eso nos tocó estar aquí arrancando. La problemática que hemos vivido en los agentes de persona moral, la queremos compartir porque hace unos meses descubrimos que estamos pagando impuestos, digamos que a lo tonto, que podemos evitar, y precisamente Jesús y Vicente nos van a dar estos tips para que tengamos la experiencia de cómo combatir estas situaciones que nos están dando, ¿no? No hay mala leche de nadie, pero pues es una situación que hay que estar alerta para ahorrar dinerito. Y Ana Laura, gracias por toda la formación, el comité de formación, que también es parte del aprendizaje, ¿no? De ser un mejor agente. Los dejo, gracias a todos los que están, no sé cuántos están, pero 47, para que esto también se graba y lo compartamos con todos los agentes y logremos sacarle provecho para que lo que AMASBAC te comparte siempre esté a tu lado. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio con esta sesión de trabajo, capacitación para ahuyentar a los espíritus malos, dicen por ahí. Vamos a darle la palabra, si les parece bien, a que inicie nuestro contador Jesús Padilla y nos vamos a ir en forma alternada, un tema Jesús, un tema Vicente. Y si hay preguntas, pues ahí póngalas en el chat. Vamos a tratar de juntarlas para al final del tema poderlas responder. Entonces, pues sean bienvenidos. Y adelante, Jesús, dejo de compartir si quieres compartir algo. Tardes ya a todos ustedes. Agradezco
la invitación que me hizo Masfac, y pues en el equipo que hemos estado trabajando, donde hemos hecho algunos compromisos que ayer ya fueron atendidos por parte de la autoridad, que los iremos viendo sobre la marcha, ¿no? Esta plática yo la di a nivel regional. Voy a subir algo. ¿Ya lo ven todos? Sí, perfecto. Esta plática yo la di en el mes de enero. Perdón, solo póngala en modo presentación, por favor. Okay. La estamos viendo en modo previo. Ahí está, perfecto. Esta plática yo la di en el mes de enero en el Colegio de Contador en la región centro-occidente de Jalisco, de México. Hay 14 colegios y me tomé la libertad de esta plática y pedí la autorización para poner el logo, pues, y formamos parte del instituto, ¿no? Como el buen, en este caso, buen Vicente. No perdamos de vista, todos los que nos están oyendo, todos ahora sí que la gente que nos escucha, que la fiscalización del SAT va a incrementar o va a ir incrementando año con año, o debe incrementar año con año, pero siempre hay que preguntarnos un por qué. Siempre hay que preguntarnos por qué pasa esto, por qué sucede, por qué hay más fiscalización, ¿no? Cuando nos metemos un poquito a analizar las cosas, existe la fiscalización por el tema de que el presupuesto del año 2021 contra el del 2022, pues hay unas partidas donde esas partidas, estamos hablando que la autoridad quiere captar 24% más en el IVA y 8.6% más en el ISR, entonces, y que son metas a cumplirse, pues salen las fiscalizaciones, ¿no? Entonces, esas fiscalizaciones pues tienen que permitir una recaudación a la autoridad. No es algo que a mí me preguntan constantemente los clientes, oye, ¿y por qué me llega? Pues simplemente porque existe más fiscalización y dentro de esa fiscalización, pues nuestro gobierno cada día sabe generar menos o en su defecto sabe generar en contra del contribuyente cautivo, ¿no? Que en este caso, pues es pagar impuestos, ¿no? Dejo la reflexión como un ente de por qué me fiscalizan. No nos debemos de asustar en el tema de fiscalización, nos debemos de ocupar en cada día mejor pensar como piensa la autoridad y meternos en menos aristas o detalles, ¿no? No perdamos de vista que la autoridad desde diciembre, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, mandó los primeros planes de trabajo para el 2022, donde vimos que empieza a usar el robot. Y ahora todo es por medio de un robot, ya todo es por medio de el CFDI. Entonces, los CFDIs hoy por hoy tienen que estar siendo más perfectos, tenemos que tomar como más cuidados, más criterios. El personal administrativo que ustedes tienen en las empresas deben de ser más cautelosos, recae muchísima responsabilidad, porque los programas que ha hecho la autoridad en base al Código Fiscal de la Federación, pues te dice, oye, vienen programas de cumplimiento voluntario, vienen comunicados para informarte que mi robot ve diferente a lo que tú declaras y te ponen las letras chiquitas, ¿no? En estas letras chiquitas, ¿qué te dicen? Estas letras chiquitas te dicen, oye, esto, cuando yo te mando una carta, no quiere decir que estoy ejerciendo facultades. Simplemente te estoy diciendo dónde veo errores para que tú lo evalúes y tú decidirás si lo corriges o no lo corriges. Hasta el 2020, si hablamos de una cronología, hasta el 2020, los abogados como asesores, te decíamos, a ver, dime de dónde te llegó. No, pues que llegó un correo, tíralo. Oye, te llegó una cartita vía buzón, tírala, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque no, en cierta forma, no tiene facultades o no tenía la facultad, la autoridad de emitir estos comunicados y
y ejercer el cobro de los impuestos. ¿Cuándo los puede ejercer una autoridad? Pues los impuestos se ejercen cuando la autoridad hace el ejercicio de sus facultades, es decir, una auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, aquí llevamos una primera reflexión, porque mi plática se trata de reflexiones para que su equipo, sus contadores, sus administradores cambien el chip. Todo es evolutivo. Cada cosa va cambiando conforme. Hay que ir viendo cómo requiere la autoridad y qué hace la autoridad. Sobre la marcha de mi plática les voy a ir diciendo, ¿no? En este caso, entonces, primer reflexión. Hoy por hoy, la autoridad hace los programas de fiscalización voluntarios, donde te dice que hay inconsistencias con lo que ellos tienen y lo que nosotros declaramos. Primer pregunta o primer respuesta. ¿Lo debemos de contestar sí o no? ¿De acuerdo? Aquí yo no les voy a decir si lo tenemos que contestar o no lo tenemos que contestar. La respuesta es sí hay que atenderlo. ¿De acuerdo? Y en eso hemos trabajado todo el equipo de Laura, Claudio, nuestro compañero también el Oscar Dávila. Hemos trabajado en preocupación de Amasfac de qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Entonces, empecemos, ¿no? En primera instancia, hasta el 2020 y posiblemente no me dejará mentir, no me dejará mentir Vicente, pues era de evaluarse y de razonarse si se atendían o no se atendían los requerimientos o esas cartitas llamadas a misa. Pero hoy las cartitas a misa traen unas palabras al final que nos amedrentan a todo empresario mexicano. Que si no corriges, que si no declaras, que si no te pagas, te quitan los sellos digitales. Y imagínense una empresa sin facturar, mientras vemos quién tiene la razón, pues esto truena. ¿De acuerdo? Es ahí donde Gerardo y todo el equipo de Amasfac pues ha impulsado esta plática, ¿no? En primera instancia, la resolución miscelánea del 2022 te dice que se deben de atender por el portal del SAT. Primer comentario, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Hay una regla de miscelánea que platicábamos en la última junta que tuvimos, que definimos ante qué autoridad se debe de emitir. Y les dejo la regla. Yo sé que ustedes pues no son especialistas en la materia, pero el vivir en México te hace especialista en un todo, porque tienes que saberlo. Aquí te dice cómo lo debes de atender esas cartas o exhortos de invitación por parte de la autoridad. Y en este caso, la que nos obliga a la regla 293, perdón. Entonces, y te dice a qué autoridad le vas a emitir el requerimiento, que en este caso es la Administración Desconcentrada de Recaudación, y qué lineamientos tienes que seguir, que también lo vamos a ver y es el formato, la ficha técnica 128. Como recordarán, en mi segunda filmina dice el portal que ya está preparado. Les dice, señores, ya tengo el portal y ustedes ya nomás le dan un clic a aclaración y suben la información y volvemos a caer al fundamento legal y volvemos a caer a los anexos y todo cómo debe de ser atendido, ¿no? Esta plática, ¿por qué la di? ¿Y por qué tomé el valor de hacerlo? Porque tenemos que cambiar como mexicanos contribuyentes o como empresas, persona moral, persona física del sector seguros, ¿de acuerdo? Y fianzas. Tenemos que cambiar porque hoy por hoy ya existen las reglas del juego y las reglas del juego tan las pusieron ellos que están obligados a atenderlas, que eso es lo más interesante que se me hace de todo esto. ¿Por qué están obligados a atenderlas? Porque aquí te dice cómo vas a sacar el lineamiento, cómo lo debes de hacer, pero lo más interesante, Vicente, que lo platicábamos, es que ahora ellos están facultados a darte una resolución por parte del SAT. Entonces, te llega el exhorto, te llega la carta, la atiendes, cumple los lineamientos que deben ser, que es presentarlos al portal, y ellos tienen 6 días para en su momento te tiene que resolver. Anteriormente quedábamos en la ambigüedad. Oye, ¿y cómo quedó mi resolución? Oye, ¿y qué pasó? Oye. Entonces, en 6 días hábiles, ellos te tienen que contestar después de que lo atiendas. Me regreso.
Pero tú como empresa te da 10 días, nomás déjame, te da 15 días para atenderlo. Entonces, y hay personas que se han acercado a nosotros, clientes, que nos piden, oye, ¿y cómo lo atiendo? ¿Cómo lo atendía? Y luego aquí nos remamos con no nomás cómo atenderlo, cómo lo vamos a solucionar con las aseguradoras. Porque las aseguradoras, al usar un portal, a las aseguradoras, al usar sus criterios para cancelar o no cancelar comprobantes, pues es darle gusto a cada aseguradora. No existe un lineamiento, una paridad completa donde digan, se va a hacer así para todas. Es que aquí debería de entrar el AMIS, según comentaba Vicente, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tenemos 15 días para atenderlo. La autoridad tiene 6 para resolverlo y pedirte información adicional para, en su momento, darte una, como dice aquí, el trámite será resuelto por la autoridad. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ver que todo lo que le digamos a la autoridad, lo comparte o no lo comparte, porque hoy por hoy corremos el riesgo de una consecuencia. Y ese robot, ¿qué consecuencia nos va a decir? Lo que dice aquí. Te dice, oye, que eso es lo que no me gusta, que eso es lo que vivimos todos los contribuyentes en México. Y hago otra reflexión antes de leer esta filmina. ¿Qué reflexión hago? Ustedes han escuchado que nuestro presidente presume, ¿de acuerdo? Y dice, es que Walmart pagó 8,000 millones de pesos. Es que, y así las que quieran. Ahorita nomás voy a hablar de Walmart y lo comento porque es público. Me pongo a filosofar qué pasaría cuando se siga peleando el contribuyente con la autoridad con una cancelación de sellos sin poder cobrar. Pues te dejan total estado ya no de indefensión, de operación. Filosofen, ¿cuánto perdería Walmart en no pagar ese crédito que en su momento le aplicaron manita de puerco? Porque pues, yo creo que se peleó con derecho, con razones, con fundamentos de que no proceden esos créditos, pero ya aquí entra la amedrentación de, tú sabrás, si no me lo pagas, te quito los sellos. ¿Qué es lo que dice esta filmina? Te dice, oye, en caso de incumplimiento, puede derivar la restricción de sellos digitales. Y esos sellos, de acuerdo, en su caso, van a traer una multa e incluso una comisión de un delito. Y un delito, pues, es cárcel. O sea, ya no es una amedrentación nada más de la cancelación de certificados. Entras a una infracción y entras hasta la cárcel. Oye, ¿qué más extorsión por parte del gobierno quieres? Dejo esta reflexión. No sé si hasta aquí haya dudas o hasta aquí haya algún comentario adicional de tu parte, Vicente, donde tú quieras fortalecer lo que es un requerimiento que anteriormente posiblemente sus contadores decían, luego lo vemos. Ese luego lo vemos ya no existe. Ya tiene que haber una contestación por parte de su contador. Adelante, Vicente. Gracias, Jesús. Y sí, efectivamente, bueno, primero que nada, muchas gracias también a Masfac por la invitación para meternos un poco a este tema tan brusco para las empresas que lo están viviendo hoy en día. Y coincido completamente contigo, Jesús, de que anteriormente eran nada más invitaciones, eran nada más llamadas a misa. Pero ¿qué sucede? Que cuando la autoridad le da la facultad legal al buzón tributario, que hoy en día, se los digo, hoy en día seguimos habiendo asesores que estamos en contra del mismo buzón tributario. ¿Por qué? Por la inconstitucionalidad que sigue teniendo ese buzón. Digo, hay 167,000 amparos desde que vino el buzón tributario a obligarnos a mandar la declaración mensual informativa, la contabilidad electrónica. Desde entonces hay 167,000 amparos que están vigentes y que hay 167,000 contribuyentes que no mandan la contabilidad electrónica. Entonces, desde ahí empiezan las situaciones a verse, que también lo estamos viviendo, que con esta administración, pues muchas cosas que están en la ley, simple y sencillamente les importan dos cosas. Entonces,
lo brincan y lo vuelven a pasar y van con los buzones tributarios. Ahora está la amenaza más del certificado de los sellos digitales. Ahora soy capaz de que si no me pelas, te lo cancelo de una vez para quitarte la operación. Y hoy en AMASFAC les doy una primicia. La recaudación, como bien lo dice Jesús, vamos en el mes de mayo y la recaudación no va más allá del 26% al día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que Hacienda no ha recaudado lo que pensaba recaudar. Y acuérdense que estamos en tiempos de austeridad, o sea, 21 contra 22, Hacienda nada más quiere 24% más, nada más, o sea, cualquier cosita, estamos en austeridad. Pero hoy en día no ha recaudado. Y hoy en día, la señora Buenrostro, que es la que realmente mueve todos los hilos en el SAT, ya dijo que va por los grandes contribuyentes. Ya dijo que va otra vez por aquellos que les hizo la manita de puerco y que dieron dinerito. Así como dice Jesús, Walmart ya lo hizo, FEMSA, FAMSA, también todos ellos, ya va por ese dinerito porque no le va a alcanzar, o sea, no va a haber contribución. Y entonces, antes de que llegue acuérdense que hay elecciones el 5 de junio en 6 estados, viene el segundo semestre y Hacienda ya va por los grandes, a ver si me diste 8,000 millones, pues dame cuando menos otros 3, digo, y como en este país desgraciadamente todo mundo tiene cola que le pisen, pues van a volver a soltar el billete y va a volver a tener recaudación. Entonces, esta manera de operar es la que nos ha hecho que tengamos que cambiar la manera de pensar, que los contribuyentes deberemos de cambiar la manera de pensarlo. Yo estoy de acuerdo y soy de los primeros en que me voy en contra de esta manera. Digo, yo hace 35 años salí de la carrera y hace 25 hablábamos de terrorismo fiscal. Y hoy no es terrorismo. Hoy es un acoso directo que te están haciendo. Entonces, imagínense darle la legalidad al buzón tributario para que tú seas notificado a través del buzón tributario de cualquier evento legal que la autoridad quiera hacer mañana. Si seguimos dejando esto, pues mañana el oficio la notificación de divorcio te va a llegar por el buzón tributario y vas a tener que abrirlo en 3 días y si no, pues ya estás notificado. O sea, cuando la Constitución te dice que nadie puede ser molestado en su persona si no es a través de un papel por escrito y con firma autógrafa todavía de la autoridad. Digo, a tal grado están las cosas que la ley del impuesto sobre la renta te dice que ahora todo electrónico. Y el Código Fiscal de la Federación te dice que todo a papel. ¿A quién le vamos a hacer caso? Llega la autoridad y te dice, no, los quiero impresos. Oye, no, aquí están los FDI en el disco duro. No, ya lo metí y no tiene nada. Ah, no, pues tú le pusiste un virus, yo no fui. Ah, no, pues entonces el código dice, pues que me los imprimas. Así es que me lo imprimes y me lo guardas 10 años. O sea, seguimos sin cambiar esas cosas. Y entonces, obviamente, a todos los contribuyentes, pues nos traen locos por todos lados, que si ahora lo mandas o que si no lo mandas. Pero el hecho, como dice de Jesús, que hoy en día ya te puedan bloquear los certificados digitales, no nada más te causan un problema, te causan toda una operación que la paras y te vas a tardar mínimo 45 días hábiles que están. Y les doy, perdón Jesús, ahora sí, pero les voy a dar de una vez el otro. Resulta que las multas es por lo que viene Hacienda. Las multas, ¿qué hizo? Las incrementó. Y antes no presentabas una declaración del mes de octubre. Se te olvidó declararlo y te pasaste el tiempo. Y esa multa, un agente de seguros eran 3 obligaciones. El ISR, el IVA y las retenciones de salario. Te costaban 910 pesos cada una. Era lo que te costaba. Y te la requerían y te daban 15 días, como dice Jesús, lo atendías y de todos modos te multaba. Pues, ¿qué creen?
que hoy en día a los agentes, porque ahorita ya está en todos los agentes de seguros, les está llegando por buzón tributario ya las multas de requerimientos que dieron en el 2021, cuando estábamos en pandemia, y que por esas 3 causas tienes una multa de 48,000 pesos. Así, vilmente, y te mandan ya tu liquidación. 48,000 pesos me debes. Y un agente persona física tenía 362,000 pesos de multa, porque fueron 5 meses que no presentó declaración. Y ya te las mandan para que las pagues. Ahora, en AMASFAC les vamos a dar el tip. Esas multas, yo aprendí a litigarlas cuando trabajaba en seguros hace 30 años, porque la comisión nos hacía lo mismo, nos multaban y te multaban con 80 y tantos mil pesos en aquel entonces. Estas multas que les están llegando a todos los contribuyentes son multas que se deben de litigar. ¿Quién las va a litigar? La Prodecom. O sea, las firmas, nosotros les decimos, ve a la Prodecom, porque yo te la litigo, pero pues yo te la cobro. La Prodecom es gratis, tiene abogados gratis. Obviamente te apoyo y te doy toda la documentación. ¿Cuál es la ciencia de esta multa? Que esta multa, si vemos todo el contexto, la ley dice, te puedo multar entre la mínima y la máxima, pero como soy bien cuate, te voy a poner la mínima. Eso es ilegal. ¿Por qué no me pones la en medio? ¿O por qué no me pones la máxima? ¿En qué te basas para decir que la mínima, la media o la máxima? Son multas ilegales. Entonces, ese es el argumento que les dices, oye, no, a mí, yo no quiero que me multes con la mínima, a mí múltame con la máxima. Si quiero pagarte 42, yo te quiero pagar 100. Esos argumentos son válidos. Y la Prodecom los está litigando. Entonces vas a la Prodecom, le das todas las cosas, ellos la litigan y ya ahorita, ya lo estamos viendo, son 2 cosas. O te condonan el 80 o el 90% de la multa y me la pagas ya y muere, o te las condonan al 100%. Entonces, gente de AMASFAC, si les llegan ese tipo de multas, Prodecom los ayuda. Perdón, adelante, Jesús. Oye, y aquí voy a meter mi cuchara para todos los mortales. Quiero poner las bases de por qué iniciamos con esto, porque o de dónde pueden venirle esos requerimientos, Jesús, de dónde van a aparecer esas cosas en nuestros buzones. Puede ser por una factura que hicimos mal al cierre del mes, o por algo, un depósito que no facturamos, o por cosas, por dónde nos van a llegar, en qué tenemos que tener cuidado para que no nos lleguen estos avisos o llamados a misa, como les llaman. Yo nada más tantito, es estas multas que yo les digo que ya estamos viendo, porque ya están llegando todas, es en el incumplimiento de las obligaciones fiscales. O sea, el mes de octubre debiste de presentarlo el 17 de noviembre y no lo presentaste hasta que llegó la autoridad y te requirió y te dio 15 días para que lo presentaras. Lo presentaste y entonces hay una doble multa. Primero, te multo porque llegué y no estaba presentada la obligación. Y segundo, te multo porque presentaste hasta que yo llegué. Esas son las que yo les digo. Hay muchas más. Adelante, Jesús. ¿Por qué nació esto? Oscar, y aquí viene la respuesta. Y primero nació por una necesidad. Gerardo, por parte de su equipo, me busca y me dice, oye, Jesús, estamos viviendo esto de manera interna en casa con Gerardo, ¿no? O sea, me dice... Oye, Jesús, creo que hay un problema con tu micrófono. Se oye bajo y como con ruido. Perdón. Sí, apóyame, Vicente, un poquito, pero... Se sigue escuchando con ruido. Se salió, va a volver a entrar.
Bueno, pero mientras yo les sigo platicando, esas multas, antes llegaba un ejecutor de la Secretaría de Hacienda y te dejaba un citatorio cuando no estaba el representante. Y luego al siguiente día te llevaba y te llegaba el requerimiento. Que no presentaste el mes de abril. ¡Ay, pues córrele que no está presentado! Y de ahí se derivaban esas multas. Pero esas pasaban mucho tiempo. ¿Por qué? Porque siempre la instrucción era, te dejaban el citatorio, veías de qué se trataba e inmediatamente presentabas y cuando llegaba el requerimiento ya no procedía la multa. ¿Por qué? Porque también el código te dice que cuando tú presentas la obligación antes de que te requieran, no te pueden multar. Pero en la pandemia 20 y 21 empezaron a llegar muchos requerimientos que la gente ni cuenta se dio. Y entonces llegaran, los dejaban, inclusive los aventaban por abajo de las puertas o los dejaban en las oficinas cerradas. Y entonces ahora ya viene la campaña de cobrar esas multas, porque ya los contribuyentes se pusieron al día, ya presentaron y ya las están cobrando. Pero les digo, una multa que era de 900 pesos, hoy vale 14,000 pesos. Es increíble. A ver, don Jesús. Aquí el punto, ¿de dónde nace, Oscar? Y todo lo vivimos, ¿no? Y platicaba un poco de Gerardo. Ahorita entra la pantalla, iba entrando. El punto es, nace porque del 2019, 2020, 2021, nos dice la autoridad, oye, me debes. Hay una diferencia entre lo que tú declaraste en pagos provisionales contra lo que yo tengo en el DIP, o en la declaración. ¿Y por qué se dio? Y en su momento lo platicamos todos, Vicente y todo el equipo preocupado en esta situación por AMASFAC. Y se llegó a la conclusión de que el contribuyente, en este caso los agentes de seguros, personas morales, estaban haciendo las cosas bien. Hay un artículo en la ley que te dice los momentos de acumulación. Y los momentos de acumulación se dan en 3 supuestos. Se dan el supuesto de que emites el comprobante, prestas el servicio o recibes un anticipo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros veníamos acumulando la emisión del comprobante y el anticipo que se recibía por parte de las aseguradoras, porque el estado de cuenta pues se emite a posteriori. Se emite 3, 5, 10 días después, de acuerdo a la aseguradora que en su caso se esté operando, ¿no? Y entonces nos llega la autoridad y nos dice, o analizamos el requerimiento, analizamos cada CFDI, y puede ser que un CFDI de las anticipos se emita al mes siguiente, y esa emisión del mes siguiente, el robot se confunde, dice, a ver, ya me acumulaste en marzo, pero resulta que en abril me emitiste un comprobante. Entonces, ellos quieren ver los dos ingresos. Y tenemos que adecuarnos al robot. Lo peloteamos mucho Vicente y yo en su momento y llegamos a la conclusión de que nuestro criterio era correcto. Pero si seguimos en nuestro criterio, vamos a traer siempre diferencias ante la autoridad. Entonces, ¿qué quisiera transmitirles aquí a todo el gremio y hacer hasta campaña? En primera instancia, hablar con nuestra gente, como lo dijo Vicente, y llegar a un convenio y decirle, a ver, así era antes, pero tenemos que evolucionar porque si no vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Hay 2 opciones. Se puede seguir emitiendo al mes siguiente, pero entonces no acumules en marzo. O en su defecto, lo que hemos hecho con otros contribuyentes es que emiten un comprobante al cierre de mes sin saber si es exento o grabado y lo corrigen en el transcurso que llega el estado de cuenta. Se sustituye, que esa modalidad sí existe y esto lo hemos estado aplicando y ya no tenemos problemas en el 2022. Oscar, si lo entendiste tú, Ana Laura y Claudio, lo entendieron todo el gremio, y si no, para tratarlo de explicar de una manera diferente, tanto Vicente como yo. Quedo a sus órdenes de cada uno de ustedes. Bueno, en mi caso, sí lo comprendo. De hecho,
Gerardo me compartió parte del requerimiento que le llegó y esa fue la razón por la cual me estoy uniendo a este grupo, ¿no? Pero aquí lo importante no es tanto que Oscar, Claudio y yo lo entendamos, finalmente que les quede claro a los que están operando en nuestros agentes persona moral, porque a veces pareciera un poco confuso. En tu caso, Claudio, Oscar, no sé si les queda claro, yo no tengo problema con el motivo que nos llevó a esta reunión y que nos está generando estos conflictos, que son las diferentes formas de operar en cada aseguradora, porque cada aseguradora tiene su propia política. Ese sí es un problema, porque no está unificado, no está estandarizado. Entonces, con una podríamos estar teniendo problemas y con el resto no. Entonces, lo que nos interesa también es homologar con todas las aseguradoras, que es parte del objetivo que traemos, y que bueno, vamos a intentar, pero que por lo pronto ahorita sepamos qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer y qué debemos de cuidar. Oscar, Claudio. Ahora, digo, y tocando aquí el punto, Claudio ya está entrando en contacto con la autoridad de NAMIS, con Norma, con tu amiga Norma. Y lo veo difícil homologar con las 120 aseguradoras, pero sin embargo, aquí dejo otra pregunta, porque en una sí tenemos el control como agentes de decir, bueno, tenemos un depósito y lo vemos registrado en un estado de cuenta, hacemos un cierre de semana, si quieres, de la quincena o el día 28 del mes, y generamos ese comprobante fiscal sin saber si el día 6 del siguiente mes va a llegar por una cantidad diferente, ¿no? Pero hay compañías que facturan por medio de otro robot. Y ahí sí, pues, ¿cómo le hacemos? Si están facturando ellas en automático, ¿no? Ahí ¿cómo, qué consejos hay? ¿O ahí no hay ningún problema? Yo me había comprometido, si lo recuerdan, el viernes o el jueves el viernes tuvimos una sesión y yo quedé de enviar un escrito para en su momento transmitirlo a AMIS y no lo transmití porque ese mismo día yo les dije que estaba algo por salir, que estaba algo por parte de la autoridad de darnos una prórroga para que se corrija como todo un pasado. ¿Lo recuerdas, Oscar? Y por eso no lo mandé y yo sentí una presión moral de mandarlo, pero acaba de publicarse ayer un proyecto de miscelánea donde como que la autoridad ya le cayó el 20. Permítame un segundo, nomás me voy a desconectar de la operación de WhatsApp porque ya, ahora sí. Entonces, ayer, y se los mandé hoy en la mañana, o no recuerdo si ayer mismo, bueno, hoy amanecí, ya estaba anteproyecto de miscelánea, donde ya lo reconoció la autoridad, que al aplicar el robot, pues vas a caer en muchas aristas, vas a caer en muchas problemáticas, y tan cayó en esa análisis que ya está autorizando que del 2021 hacia atrás se corrija todo, a más tardar el 31 de diciembre del 2022, que fue lo que les hice llegar el día de ayer. ¿Qué quiere decir corrija? Voy a poner un ejemplo. Si tú acumulaste, ¿cómo se llama? Ese anticipo en marzo sin comprobante y lo emitiste en abril, vamos posiblemente que sustituirlo. Eso es lo que tendría que hacer la aseguradora. Pero ahora vamos a ver si lo acepta. Esto lo tendríamos que asumir nosotros como agentes de seguros. Pero vamos a ver si lo acepta. Ahora, AMIS tendría que tener la amplitud de aceptar todas las correcciones que le propongan todas las personas morales agentes. Y esto es nuevecito derivado de lo que pasó ayer, porque hoy se publicó como anteproyecto, todavía no está autorizada, ¿de acuerdo? Que fue lo que les mandamos, o sea, es decir, primero, la autoridad ya se convenció que el robot trae errorcitos, vamos a ponerlo así.
Ahora, las aseguradoras, AMIS va a estar dispuesta a que nos autocorrijamos las personas morales de AMASFAC y nos lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque aquí es un proceso, Claudio, Ana Laura, Oscar, Vicente, es un proceso de cancelación y posiblemente las aseguradoras van a decir, ¿por qué te lo tengo que aceptar? Y a lo mejor nosotros vamos a traer la buena voluntad y AMIS no va a convencerse o no va a convencer a su gremio. Hasta ahí ahorita mi participación. No sé, Claudio, Vicente, sí necesito que me apoyen. ¿Ustedes qué creen? Tu experiencia, Vicente, ¿crees que lo vaya a corregir AMIS, que vaya a tener la amplitud o la va a tener que tener derivado de lo de ayer? ¿O nos va a dejar el problema a nosotros como persona moral? No, no creo. Perdón, yo nada más un comentario. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, mira, yo lo que puedo comentar es que este tipo de charlas con expertos como Vicente y Jesús y Ana, que también le entiende un poco a esta problemática fiscal, son muy aleccionantes para gente como yo, pero más sobre todo para los agentes que nos están escuchando y que se enfrentan en la realidad del día con día a tener que cubrir sus obligaciones fiscales, ¿no? Yo sí, por Ana Laura y por Gerardo, me he enterado de los problemas que existen, por el propio Oscar, con el desfase que hay en la facturación entre lo que te abonan en comisiones las aseguradoras, lo que tú facturas y luego que se cruzan con el mes siguiente y entonces pues, tienes que ir haciendo ahí una serie de ajustes que eventualmente te llevan a no estar atendiendo oportunamente el pago de impuestos como lo espera la autoridad. Y escuchaba yo a Vicente también que con las nuevas disposiciones supuestamente de simplificar la declaración para las personas que tienen ingresos menores, pues resulta que en la práctica se ha convertido en un tema más complicado de lo que se pretendía resolver, ¿no? Pero obviamente pues no soy el experto, pero sí los escucho. Si el público tuviera inquietudes o preguntas específicas que hacer, pues también son bienvenidas y aquí las revisamos. Gracias. Adelante, Vicente. Ibas a comentar algo, perdón. Gracias. Mira, no creo que llegue. En mi experiencia en lo que llevamos en el sector, siempre los sectores defienden toda su manera de operar. Siempre es diferente. Yo, por ejemplo, ahorita, estamos llegando al momento en que es más importante operativamente la parte fiscal que la parte contable. O sea, estamos dándole mayor peso a un CFDI que a una norma internacional de información financiera. Y estamos vueltos locos. O sea, no es posible que las normas internacionales y sobre todo en empresas extranjeras, que obviamente en seguros hay muchísimas, me hagas cambiar por tus reglas fiscales mi operación. Y les pongo un ejemplo rapidito. Resulta que yo emito una factura el día 30 de mayo de 1 millón de pesos, se la doy a mi cliente, me va a pagar en una sola exhibición y le voy a dar 60 días de crédito comercial. Y le doy la factura. Esa es una operación normalita, comercialmente, contablemente, financieramente, en cualquier parte del mundo. Pero resulta que en México dice que si tú a la factura le pusiste PUE, pago en una sola exhibición, y no te la pagó en mismo mayo, la tienes que cancelar. ¿Cómo que por qué? Y que tú le tienes que poner, si vas a dar crédito, PPDI, pago diferido. Pero si no es diferido, si no son anticipos, si no son parcialidades, le voy a dar 60 días. Hoy en día, ese tipo de cosas está llevando a muchas empresas extranjeras que te dicen, ¿sabe qué? La última semana del mes ya no le voy a facturar nada, porque después tengo que cancelarlo. O sea, ¿cómo es posible que por un robo, por una situación fiscal, por un tema de recaudación, tengas que mover toda la parte operativa, contable y financiera? O sea,
Eso no es posible. Y les digo porque en algún momento, cuando venían las famosas retenciones de impuestos a los agentes de seguro, lo vivimos en aquel entonces y fue cuando el sector seguros le dijo a Hacienda, porque todavía no había ni SAT, le dijo a Hacienda, yo no necesito hacerte todos tus reportes que te hacen todos tus clientes de lo de clientes y proveedores, porque yo a mis agentes los tengo cautivos. Y si tú quieres la información de mis clientes, el 15 de febrero de cada año, yo, aseguradora, te mando cuánto le pagué a cada uno de mis agentes y es más, te divido cuánto le pagué de vida, cuánto le pagué de daños, cuánto le di de bonos, cuánto le retuve de impuestos. Y Hacienda dijo, no, pues mejor, échamelos. Y resulta que los agentes de seguros y fianzas eran las personas más cautivas que los de sueldos y salarios. O sea, eran ese tipo de cosas que tenías que adaptar. Entonces yo creo, la verdad, que cada sector se va a defender, cada sector va a hacer sus cosas y cada sector va a poner en dónde va a ser. Porque imagínense, tengo un seguro de gastos médicos que pago el 15 de enero, 64,000 pesos, hago la transferencia y tengo mi CFDI. ¿Saben qué hace el contador? Lo manda al gasto directamente porque ya está pagado. Y la ley de seguros te dice que no, y la ley contable te dice que no, que cada mes tendrías que ir haciendo la aplicación al gasto, no de un solo trancazo. No, pero es que el robot de Hacienda ya lo toma deducible en el mes en que se lo pagaste y lo emitiste. ¿Sí me explicó? O sea, nos estamos yendo ya queriendo ser más papistas que el Papa y estamos con esta complicación. Y como bien lo dice Jesús, al final los asesores y los contribuyentes somos los que estamos vueltos locos. Sí tenemos que cambiar la manera de pensar, sí tenemos que ver cómo la autoridad me está viendo, pero también no se trata de que cambie toda mi operación operativa, contable, financiera, por cumplir con una obligación fiscal. O sea, tampoco es eso. ¿Okay? Bien. Retomando, y traía una filmina, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, Vicente, en el tema de ¿qué pasa si tú emites un comprobante con una referencia mal, como para todos los que nos escuchan? Primero, ¿recuerdan que les dije que esto ya parecía pues una maestría, ¿no? Un posgrado de cómo facturar correctamente, ¿no? En nuestro México, día con día. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, ¿qué pasa si cancelamos? Tú emites un comprobante en enero, te das cuenta que no procede y lo cancelas. Hoy por hoy, 2022, estamos viviendo otro acercamiento más. ¿Y cómo es ese acercamiento? Hoy todos los FDIs que tú emites en el mes, persona moral, si no los emites, voy a hablar de dos regímenes. Es que es cosa de la cosa, ¿no? Perdón, que tienes persona moral reciclo y tienes persona moral normalita, sociedad civil, vamos a ponerlo, ¿no? Perdón, sociedad civil, perdón, persona moral. Entonces, y hoy tienes persona moral régimen especializado que es reciclo, ¿no? Si tú al reciclo le emites un comprobante con PUE y no te lo han pagado, automáticamente el robot lo visualiza ya como efectivamente pagado. Y es aquí donde tu personal administrativo tiene que tener cuidado, porque por lo contrario estarías acumulando ingresos que todavía no has cobrado y que vas a tener una doble acumulación. Cuando tengas el comprobante con modalidad PUE, que es pago una sola exhibición, y cuando tu contador lo declare para efectos del IVA, posiblemente podrías tener una doble acumulación. En el régimen general, que es el régimen de personas morales, si tú emites un comprobante, sea PUE o sea PPD, no tiene nada que ver porque él acumula lo que ve el robot, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cuál es la problemática? La problemática es qué pasa, y lo vemos en la siguiente filmina, porque nos llegó una aclaración por parte de la autoridad, donde me dijo, oye,
tú declaraste, tú tienes facturados en CFDI 4,347,000, pero declaraste 4,336,000. Esos 11,000 pesos que, si se fijan, no llegan ni al 1% de la diferencia de sus ingresos. Vean el canibalismo por parte de la autoridad o la necesidad de recaudar, que no llega ni al 1%, 0.27%. Y me dijo, esos 11,000 pesos me los debes como un ingreso acumulable. Y nos ponemos, revisamos qué sucedió. Administración no informó que canceló esa factura, por poner un ejemplo, en el mes de febrero, y nosotros quisimos ajustarnos, pero el robot ve otra cosa y te dice, veo diferencias con el robot. ¿Y qué origina? Pues origina que entonces cada cancelación que hagas de periodos completamente anteriores van a traer su efecto fiscal. Imagínense que estamos en diciembre y cancelas una factura de enero porque no te la van a pagar o porque simplemente no procede. Vas a tener que corregir todos tus DIPs, porque recuerden que la acumulación del ingreso se va haciendo conforme a la emisión de CFDIs. O sea, tenemos tantas aristas que íbamos a ver 4 temas y no hemos salido del primero, pero muy importante. ¿Y por qué? Porque yo les decía que tenemos un robot. El robot te lleva estadísticas, te va llevando estadísticas por año, te va llevando, esta es información del SAT, ¿de acuerdo? Te va llevando cómo vienen tus comportamientos con facturaciones activas, con facturaciones canceladas, te va llevando un control si eres de los que cancela mucho, si no eres de los que cancela poco, te va llevando el control de cuánto, de qué parámetros, pero ¿saben qué? Lo más importante que quiero transmitir es a tiempo real. ¿Y por qué es a tiempo real? Esta información es a tiempo real porque tiene mucha lógica. Antes de que ustedes timbren, antes de que tener un CFDI, primero tuvo que ser timbrado por la autoridad, y al ser timbrado por la autoridad, ellos ya tienen los ingresos de cada periodo. Y lo único que lo pasan, lo transmiten a la DIP, que es la declaración, y entonces ahí es donde empiezan los contadores a tener más control o deberían de tener más control en su acumulación de ingresos. Y aquí me voy al deber ser, que Vicente habló de normas de información financiera, hablamos de leyes y no de un robot. Si tú no timbraste, pues nunca lo va a ver el robot, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo hayamos acumulado, pues a ellos no les interesa. Hoy por hoy le están dando más información o más relevancia al robot. Hasta aquí mi participación en cuestión de todos los, también te llevan, si tú cuántas notas de crédito tienen, te van haciendo todas las estadísticas, tus impuestos, cómo los vas declarando. Aquí vemos a este cliente que en tiempo de COVID pues le bajó. ¿Por qué? Porque pues te va diciendo la autoridad, yo te tengo muy monitoreado, tengo un todo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el tema. Oye, ¿cómo lo solucionamos? No hay receta. Yo creo que de 3 años para acá, nos hemos llevado la sorpresa de que lo que funciona en una empresa no funciona en otra, no hay receta. Entonces, tiene que analizarse cada caso en lo particular, pero sí, la respuesta que vamos a dar derivado de lo de ayer es, mira, ahorita lo tengo acumulado conforme al artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es decir, el anticipo lo acumulé en el momento que lo percibí. Y si la aseguradora me permite corregir, me voy a corregir a futuro, pero mi acumulación está correcta. Eso es como yo lo manejaría, Vicente. No sé, Claudio, no sé, equipo que estamos en el foro, para no profundizar más en esto. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es la conclusión final es así como yo lo veo, así como ya los Estados Unidos aceptaron que hay gente de otros mundos viniendo a vernos, por lo que debemos de aceptar también nosotros es de que estamos siendo vigilados constantemente por un robot, y que es un robot que no piensa. Eso nada más registran rojos y negros, así de fácil. Y la otra es, ¿qué información estamos generando que tenemos que vigilar? Les doy un último comentario. Hemos revisado que hay compañías de seguros que no te dejan emitir tus facturas.
que tienen un proveedor oficial y que él es el que las tiene que emitir. Y él las emite. Bueno, pues ¿saben qué está pasando? Que resulta que ya las emiten y muchos de los agentes dicen, yo no tengo problema, a mí fulano de tal me da mis facturas y ya está. ¿Y qué creen? Que resulta que llega la autoridad y te dice, oye, tú emitiste 3 millones de pesos y me declaraste 2 millones de pesos. Aquí hay una diferencia, ¿qué onda? Y entramos a la base del SAT, bajamos todas las facturas emitidas y resulta que nuestros queridos proveedores autorizados duplican las facturas y nunca nos avisan y nunca cancelamos. Y entonces, ahora aparte los contadores o las gentes administrativas de sus empresas debemos de llevar un control estricto entre lo que estamos emitiendo y lo que tiene la base de datos. Entonces hay que meterse a la página del SAT y descargar todos los XML para que llevemos la tranquilidad de que estamos declarando lo mismo, porque si no, ahí van a venir otros problemas. Entonces, siempre tenemos que estar cruzando y viendo la información. Hay otra gente que me dice, no, pues yo ya ni pido comprobante, pero resulta que no es que no pidas comprobante, no pediste que te lo mandaran, pero sí está emitido y no lo estamos tomando en cuenta. Entonces tenemos que revisar. Siempre tenemos que estar revisando la base de datos del SAT para saber qué está. Porque eso, para el robot, eso es lo que vale. Entonces hay que checar ahora y hacer los cruces, que debe de ser una nueva forma de trabajar de los agentes personas morales. Tenemos que estar cuadrando. Un último comentario y hay una pregunta. Y lo hiciste muy atinado, Vicente. El tema de el robot. Hay veces que yo disfruto porque a final de cuentas el dinero le va a llegar a la persona física, le va a llegar a los socios. Y yo disfruto escuchar cuando dicen, yo le doy a mi contador la chequera fiscal. ¿De acuerdo? Y la no fiscal me la quedo en casa y ahí es donde están todos los pecados. Que en su momento Vicente comentaba, no hay en México alguien que no tenga pecados. ¿De acuerdo? Entonces, yo disfruto cuando escucho a esa persona porque no tiene buen contador, o su contador no está a mi altura, o ya no merecemos mi amistad, o ya no la merece. ¿Por qué? Porque fiscal es todo, y lo acaba de decir Vicente, y con esto cierro con esta reflexión. Si el robot está viendo 2 estados de cuenta, pues, y el contador tiene la facultad de bajar los estados de cuenta, ¿por qué no le pide el otro estado de cuenta para decirle, oye, ¿y cómo andas en lo otro? ¿Qué estás haciendo en lo otro? Pero como implica responsabilidad, implica trabajo, y si le cobro más al cliente, me va a dejar, pues ahí es un juego de no conocimiento o de no un buen trabajo entre contador y persona física o empresa. Hasta ahí dejo mi reflexión. Hay una pregunta que hace Susana León, que dice, oye, en cuanto al tema de multas, si no estoy obligado a declarar en ceros las retenciones de terceros de IVA o ISR por honorarios o arrendamiento, es pregunta, ¿de acuerdo? Yo aquí, Susana, me gustaría que usaras tu sexto sentido de mujer y de esta manera no se nos va a olvidar jamás, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no se nos va a olvidar? Si la tienes como una obligación, ¿qué te dice tu sexto sentido de mujer? Hay que declararla. ¿Es cero o no cero? Se pone el cero porque tú tienes esa obligación. Si no la quieres estar declarando, haz una actualización de plataforma y disminuye que ya ahorita no retienes por arrendamiento o no retienes por honorarios. Oye, es que ese mes no pagué. Pues yo seguiría declarándolo en ceros porque la obligación existe. Te lo dice el 81, fracción 1 o 2, inciso A o B, ¿de acuerdo? No traigo la ley aquí a la mano, pero ahí está la respuesta, ¿no? Usen mucho el sexto sentido de mujer. En el caso de las mujeres, y los hombres se preguntarán, ¿y yo qué hizo? ¿Yo qué uso? El sentido común. Y el sentido común es decir, pues tengo esto, ¿lo tengo que declarar, sí o no? Y ahí está la respuesta. ¿De acuerdo? ¿De qué depende el porcentaje de las multas? Pregunta Rocío Blando. El porcentaje de las multas, ese es el tip que te dio
Vicente, como no está definido, como no hay nada que lo defina, entonces ahí existe una, ¿cómo le llaman los abogados, Vicente? Existe una imprecisión de la ley, y al tener ese vicio, allá la palabra, al tener ese vicio, pues eso te lleva al éxito por Prodecon o tu abogado al ganar la resolución, porque no lo prevé nada. Quedó muy ambigua la legislación, y es lo que hace ganar el cómo depender de una multa del 20 al 70%. De mi parte, esto es todo. Creo que pudimos haber entendido que en primera instancia muchos de nosotros podremos estar haciendo lo correcto, pero también hay que llevar de la mano un robot, que es el que hoy tenemos como un robot fiscalizador. Es mi primera participación. Gracias. Yo hago una pregunta. Hay muchas cosas que nos han dicho que son muy interesantes y tenemos que tomar nota, pero ahorita, por ejemplo, Vicente, comentabas que es muy importante tener un control, independientemente de mi contabilidad, del registro que tiene el bot. Por costumbre, nosotros normalmente bajamos las facturas que nos emiten a favor, porque de repente tú viajas, te dicen te la mando, y no me voy a poner a buscar de repente hasta en spam si me llegó o no me llegó, cuando tenemos un montón de cosas. Entonces nos ha sido siempre muchísimo más fácil bajar precisamente las facturas que emiten en nuestro favor. Pero quiero entender que con lo que estás diciendo, también valdría la pena que yo baje las facturas que tengo emitidas para evitar esa parte de si se canceló o no se canceló. Es correcto. O sea, es correcto. Es correcto. O que te estén duplicando facturas que tú ni cuenta te diste. Que eso es lo que está pasando. O sea, está pasando que de repente duplicaron y ya no cancelaron y siguen vivas. Y la autoridad las da por ingresos. Entonces puede ser por duplicadas o porque simple y sencillamente el cliente no me pagó, pero para mí se me hace un punto muy, muy, muy fino porque nos está pasando muchísimo en el sector. Entonces, si tengo aclaración con la aseguradora, lo hago con la aseguradora, con el contador, pero por lo menos mientras garantizo que lo que yo voy a presentarle al SAT es lo que el SAT tiene en el bot. Si ya tengo una aclaración, ya después me peleo, pero por lo menos evito que el SAT me requiera vía buzón tributario, poniéndome una multa por delante que puede llegar hasta, me decían, de 14,000 a 45,000 pesos. Entonces, de aquí a que son peras o manzanas, evito ese requerimiento, evito la multa y sobre todo que me cancelen los sellos. Es correcto. No, y además, inclusive, yo les recomiendo a los clientes, por costumbre, por disciplina, háganlo. Bajen las dos, hay unos programas que se llaman descargas múltiples, descargas masivas de comprobantes, y guárdenlo, porque la ley del impuesto a la renta nos obliga a tenerlo todo digital. Y dice, en discos duros externos a las computadoras. Y eso te dice la ley del impuesto a la renta. Y el código fiscal te dice, imprímelos, porque ese va a ser el único papel que te valga. El único papel comprobatorio, imprímelo. Entonces, bueno, si lo tengo en digital, después lo puedo imprimir a final de cuentas. Pero entonces, en un momento dado, ya me queda claro las que emito, la importancia por aquellos que me estén duplicando o que en algún momento cometimos un error operativo y no se canceló una que en un momento determinado ya no se pagó. Pero en la parte de los gastos, en donde por aquello de que si me llegó no me lo mandaron, ¿qué tan bueno es que si no me la mandaron, no lo declare y yo lo mande a fondo perdido? Bueno, ahí me gustaría tomar un poquito la palabra porque el fondo perdido es riesgoso. Te voy a decir por qué es riesgoso, porque lleva no deducibles. Y el no deducible no le gusta a la autoridad porque entonces pareciera que ese dinero se lo gastó el socio o los socios como una partida, Si quieres apóyame. Apóyame, Vicente. Si quieres, Jesús, apaga de momento tu cámara, a ver si así se corrige el audio. No, ya se salió. Ya se salió para entrar otra vez. No, mira, a fondo perdido yo tampoco lo mando porque al SAT sí le gusta el no deducible. Pero ya cuando empieza a ver no deducibles, empieza luego a sospechar de que estás haciendo algo. Y la referente, por ejemplo, para completar lo de Jesús, de que tenemos la cuenta fiscal y la no fiscal, ya no hay cuentas fiscales y no fiscales. Yo les digo a mis clientes, todas las cuentas, todo lo que pase
por el sector financiero es auditable. Así de sencillo. No que sea fiscal o no fiscal. Es auditable. Y tampoco estamos prohibidos a que tengas otras cuentas, o a que tengas tarjetas, o a que le des a tu marido, a tu marida, o a quien tú quieras. No estamos prohibidos, pero hay que reportarlo. O sea, hay que ponerlo. Si le mandaste 10,000 pesos a tu hijo, etcétera, mándalo y repórtalo, porque para eso está la contabilidad electrónica, para registrar todas nuestras operaciones. Así de sencillo. No pasa nada. Adelante, Jesús. Gracias, perdón, pero es que estoy aquí en el aeropuerto y ya valió la pena con una pregunta que hizo una compañerita aquí, que ahorita la leo. Mira, Ana Laura, esto sarcásticamente, pero para que se nos quede pegado, ¿no? Cuando uno quiere fregar a la gente, hay que pedir los comprobantes fiscales a alguien que te caiga gordo, porque le vas a generar una discrepancia. O sea, cuando tú vayas a Liverpool y genérale una discrepancia al que te cae gordo, porque entonces no vas a ver ni dónde salió el comprobante. No te creas, pero eso es lo que te puede generar, que puedes tener discrepancias entre lo que pagas, el error que haya tenido el comprobante. De hecho, yo creo que una muy, muy clara es las gasolineras. A la persona que pones de facturación, en ocasiones me ha tocado ver que pone hasta un cero de más, y es muy diferente comprar gasolina de 1,000 pesos a comprar gasolina de 10,000. Y pusiste a una persona que a lo mejor por evitar costos, pues pusiste a una persona que a lo mejor terminó la primaria, no estoy hablando mal y lo digo de todo corazón, pero a lo mejor no tiene el cuidado o la delicadeza de hacer las cosas bien como una persona con más preparación. Es mi comentario hasta aquí. Preguntaba una chica, nomás déjame verla, ¿me la quiere leer la pregunta, Oscar? Porque, ya lo oí. O tú dime, Oscar. Dice Josefina, ¿qué sugieres en los pagos recibidos por las compañías en el mes y se facturan al siguiente mes? ¿Se hace factura global y luego se cancela o cuál es la idea ahí? Fíjate que Josefina ya me hizo sentir así como si a Masfac me hubiera dado un viaje a Londres, cabrón, o sea, o me hubiera regalado algo, lo mejor de mi vida, ¿no? ¿Sí se oye? Porque veo que aquí me aparece como inestable, ¿sí? Órale. Aquí, esa es la esencia, Josefina. De verdad, la esencia, esa es. ¿Cuál es? Que hay que facturarlo. Es la nueva era, es la nueva era que no compartida por Vicente, no compartida por muchísimos fiscalistas, pero hay que adaptar el robot y la administración, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste? En emitir un comprobante, ya sea global o ya sea a la aseguradora, y al mes siguiente que ya tienes el estado de cuenta, reemplazarlo, ¿de acuerdo? Porque de esa manera vas a cumplir lo administrativo con lo fiscal o el robot, que es la nueva era. Esa es la reflexión, y de verdad que me gustó mucho que lo preguntaras, porque quiere decir que sí lo estamos entendiendo correctamente. De mi parte, es mi participación, y muchísimas gracias a todo el foro. Gracias, Jesús. Pues aprovecho para presentarles a Alfredo Chong, nuestro vicepresidente adjunto, que llegó un poco posteriori por sus obligaciones como agente de CEMEX. Sí, presentando exámenes de certificación y manteniéndonos al día. Hay que cumplir con la ley, dicen, ¿no? Dijeron aquí los contadores. Vicente, no sé qué tema quieras, con el cual quieras seguir. Nos queda un poquito más de 30 minutos. Traíamos ahí temas pendientes del catálogo, de la obligación de los del consejo, etcétera. Oye, disculpa, Vicente. Perdón, Vicente. A lo que apuntabas ahorita, perdón, nada más para apuntalar, yo creo que es una cuestión de disciplina también, porque estábamos acostumbrados los agentes seguros a que facturábamos al siguiente mes que hacían los cortes las aseguradoras. Algunas ya te dicen, si no me facturas, no te transfiero. Entonces yo creo que aquí nada más aconsejaría a las administraciones de agentes morales, si pueden facturar dentro del mes, pues que facturen. Ya a veces por semana se puede
se puede facturar. Yo creo que es una cuestión de cambio de disciplina para lo que dices del robot, ¿no? Dicen. Sí, yo creo también que va, y los trabajos que he estado ahora sí que auscultando dentro de AMIS con el comité fiscal, los trabajos van hacia que las compañías paguen de manera más inmediata, que paguen más rápido, para hacer que las facturas queden dentro del mes. O sea, hacia allá va la operación que están haciendo, independientemente de que existe el convenio entre AMIS y el SAT, de que los agentes tienen 10 días para hacer la emisión de la factura sin problema alguno. Pero van más hacia que chivo brincado y chivo pagado. Más o menos por ahí es donde va el asunto. También están las compañías invirtiéndole en sus programas para llegar a hacer esto, que debiera de ser lo ideal. O sea, debiera de ser lo ideal. ¿Por qué? Porque también así como nos preocupamos por tener un deducible efectivamente pagado, pues deberíamos de tener un ingreso efectivamente cobrado, así tal cual como lo marca la ley. Entonces, por ahí es hacia donde va el asunto. Yo quisiera ahorita, nada más en este tiempo, hacer un hincapié sobre todo en personas morales. Las personas morales están obligadas desde que nace la persona moral, agente de seguros, lleva todo un proceso legal ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la primera autoridad que les está poniendo el ojo. Tienen que cumplir con los lineamientos que marca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y aparte tienen que cumplir con lo del SAT. O sea, son cosas diferentes. Ustedes tienen el doble cumplimiento. Pero sí es importante que ahorita, por ejemplo, que ya estamos empezando a mandar contabilidades electrónicas al SAT, ya estamos empezando a enviar la información, ya va y viene información. Es muy importante recalcar que el anexo 22.5.1 de la circular única de seguros, que es la que nos marca toda la operación, tanto de compañías como de agentes de seguros, es la que trae un catálogo de cuentas oficial. O sea, desde ahí nos dice, si tú eres un agente de seguros persona moral, tienes que llevar este catálogo, tienes que llevar esta contabilidad y trae desde la cuenta, la subcuenta y el tercer nivel. Y son obligatorios. Y trae cuentas específicas con número y con letra. Pero aparte trae una distribución o un comentario, una regla que te dice qué debes de registrar en cada cuenta. No nada más, es más, en cualquier otra pues le ponemos gastos varios y vámonos. No, aquí tienes que llevarla. Entonces, si ya tienes un catálogo de cuentas que llevar por obligación de la comisión, pues nada más adáptalo a la parte contable, a la parte fiscal, para que sea el que mandes. Porque van a ver que va a llegar un momento en que el robot, cuando empiece a hacer cruce de información, a los agentes de seguros, personas morales, les va a decir, oye, ¿y por qué me mandas este catálogo si tú debes de llevar este otro? ¿O dónde está el otro que debes de cumplir? Y por ahí les puedo ya dar esta información a todos los agentes de AMASFAC, personas morales, así como el SAT ya nos está pidiendo la contabilidad electrónica. La Comisión Nacional de Seguros, acuérdense que también tiene un programa de información financiera. Y va a llegar el momento en que vamos a estar enviando esta contabilidad. Vamos a mandar este catálogo. Así lo hacen las compañías de seguros. Así lo vamos a hacer los agentes también, sobre todo personas morales. Entonces, ¿para qué trabajamos doble? Hagan el mismo catálogo y pónganlo, por favor, donde debe de ir. Entonces, nada más no se nos pierda
hay cuentas, inclusive la misma ley de seguros te dice que no puedes abrir una cuenta nomás por tus pistolas. Que si tú quieres abrir una cuenta porque antes vendías vida solamente y hoy ya vendes seguro de salud, tienes que pedir permiso para que te autoricen a abrir esa cuenta. Entonces, esta parte que es donde yo he visto que muchos de los agentes, personas morales, no lo manejan. Entonces, ¿por qué? Pues porque a lo mejor el contador o el asesor que tienen, pues se va por la parte fiscal y no por la parte de la comisión. Entonces, este catálogo es muy importante, está activado, les vuelvo a repetir, está dentro de la misma circular única de seguros y es algo, es el anexo, como les decía, es el 22.5.1. Véanlo, chéquenlo y en la misma MASFAC hay que promocionar que todas las personas morales tengan esto. ¿Por qué? Porque inclusive la comisión quiere el día de mañana empezar a tener información para empezar a hacer estadísticas como ya tiene el SAT hoy en día. Las va a tener el día de mañana la comisión. Y entonces es tan sencillo que se tiene que ver. O sea, no tiene nada de raro. Son obviamente cuentas diferentes a las normales, pero es más específico. Y así inclusive para ustedes es más fácil leer su balanza de comprobación o si su contador les da los estados financieros en base a este catálogo, pues es más fácil leerlo porque ustedes sí saben qué son los ingresos por ciertos seguros o por ciertas renovaciones o qué son inclusive las provisiones o qué son, por ejemplo, hay algo que nomás pregúntense en todos los agentes de AMASFAC, ¿quiénes de ustedes llevan una reserva para beneficios a los empleados? Y por el lado del activo, ¿quién tiene la inversión de esa reserva registrada? Y eso es obligatorio. Es obligatorio, o sea, yo lo veo en muchas empresas que no las llevan porque pues, es guardar dinero, pero esa es una reserva tan sencilla que en esa reserva, si el día de mañana tú corres a alguien o lo liquidas o lo despides, pues tienes ahí el dinero, ya no es un gasto adicional. Y todas las compañías en seguro lo tienen, y en ustedes también debería de estar. Entonces, esa parte sí es muy, muy importante que le echen otra vez una recordadita y que lo lleven. Adelante, Jesús. Y ahí me gustaría hacer un poquito con conciencia, más que alarmista. ¿Cuántos de ustedes tienen un contador que sepa que deben de llevarlo en ese catálogo? Porque me ha tocado verlo en la práctica que no lo llevan, ¿eh? Y como bien dice Vicente, ¿qué pasaría? Pues en teoría tendrían que reprocesarlo todo si es que les impone una multa, en este caso la comisión, o en su defecto, ¿cómo se llama? Porque la ley, recuerden que dice algo, el Código Fiscal de la Federación. El código dice que no puede llevar doble contabilidad, si no es delito penal. Para que entonces tengan cuidado con sus contadores o que su contador, el que le está prestando el servicio, les firme una carta donde les haga saber que tiene la visión y la experiencia de llevarlo en un catálogo especial. Y por último, porque podríamos caer en algo alarmista, podríamos caer que hasta en un retiro de licencias o de permisos, no sé, ahí tú ayúdame, Vicente, tienes 35 años, yo tengo uno. No, sí, efectivamente sí, ahí es en donde entran las multas, por eso les digo, y son multas que van de 85 hasta 250,000 pesos de la comisión. Y aquí lo más importante, recalcar yo un poquito que aquí en este riesgo, así como estás hablando de esos 280,000 pesos, los más chiquitos somos los más vulnerables, ¿no? Porque el broker, el despacho grandote, pues esto a lo mejor ya lo tiene más dominado. Pero cuando nos brincamos de ser personas físicas a ser personas morales y empieza esta aventura de las CCAs, de repente creemos que todo va a seguir siendo igual y que todo lo tenemos que seguir siendo igual. Y hay algo aquí que tienen que tomar en cuenta, yo este consejo doy. No mezclen
su contabilidad, hablando de varias contabilidades, su contabilidad personal con la contabilidad de la empresa, porque a veces crecemos en este sentido, pero nuestras costumbres como personas físicas se quedan y seguimos usando la tarjeta empresarial para pagar el cine, pagar el Oxxo y pagar todos los gastos que hacemos como personas físicas, gastos familiares y demás. Y todo esto se empieza a quedar fuera de nuestras contabilidades y empezamos a alterar la contabilidad fiscal y los movimientos fiscales. Y pues ahí aguas, es mejor hacer la estrategia, cómo se va a manejar eso cada quien, pero tomar en cuenta pues, que ya tienes una empresa y que tienes que respetar estos aspectos y que si quieres sacar tu dinero, bueno, pues sácalo, como dice Vicente, repórtalo, infórmalo, págate un sueldo o págate utilidades, lo que tú quieras, pero no mezcles cosas que después te puedan complicar. A veces son chiquitas y no afectan mucho, pero puede llegar un momento en que se te haga fácil firmar algo que no debiste de hacerlo. No, y también muy importante, siguiendo con esta parte, realmente que las personas morales, y a mí me ha tocado verlo, nacen, les dan su autorización y piensan que ya, hasta ahí se acabó el asunto, ya son personas morales, ya vendieron, ya. Acuérdense que no, o sea, ustedes llevan gobierno corporativo. Yo toda la vida las pongo de ejemplo a las demás personas morales, de decir, es que si ustedes cuando se autorizaron, pidieron llevar un gobierno corporativo, pidieron tener un comité de revisión, pidieron tener lo que les marca la misma circular, en donde ustedes tienen un folleto informativo de lo que son. Y ese folleto informativo, ¿saben cuánto porcentaje de agentes lo tiene? Es muy bajo. ¿Y saben por qué? Porque no ha salido la primera multa. Nomás por eso. El día que salga la primera multa, ahí van todos. Entonces, es esa parte. Ustedes tienen una responsabilidad con las mismas compañías. Ustedes pueden cobrarle a las compañías la asesoría que les dan después del siniestro, que viene dentro de la misma circular. O sea, ustedes tienen un capítulo completito, que es el capítulo 32 de la Circular Única de Seguro, que es la que obliga a todos los agentes o los intermediarios, personas físicas y morales. Ahí vienen sus obligaciones. Si eso, todo eso lo tienen en el día de mañana, es una empresa sana, es una empresa que realmente funciona como debe de ser, es un mecanismo que solito se va dando. Entonces, pero muchos ya nomás, cuando ven y los veo y les digo, oye, ¿y tus papás? Y me entregan el bonche de folder que hicieron cuando los autorizaron y ya. Y es más, no tienen ni la asamblea del primer año, o sea, así de fácil. Entonces, esa parte, hoy en día, la autoridad, no nomás la de la comisión, la autoridad fiscal se está yendo mucho a la parte de las empresas y se está yendo mucho a la parte de la administración de las empresas. Acuérdense que hace 2 años cambió la ley legal y hoy, porque el 85% de las empresas mexicanas están dirigidas o administradas por un administrador único. Todo el mundo poníamos al administrador único. Y resulta que hoy en día el administrador único es el responsable solidario de los créditos fiscales que pueda tener la empresa. Así de fácil. Y ya nos ha tocado ver casos en donde hay un crédito fiscal y vienen por el administrador único. Y como siempre pasa, no en seguros, pero en otros giros, resulta que el administrador único era el asistente del director general. Y van sobre la casa del asistente. Así de fácil. Acuérdense que también una reforma muy importante para 2022 es que el SAT ya puede embargar vía buzón tributario. Y un crédito fiscal, ya con que lo mande por buzón tributario, te da 3 días y va y no congela la cuenta. Va y se cobra si tienes dinero. Y si no, va y te cobra sobre los bienes que tienes. Ese poder que le dieron al SAT
nos obliga a que revisemos nuestras empresas para saber cómo están administradas, quiénes son sus comisarios, quiénes son su presidente, su secretario y su tesorero, y cuáles son las responsabilidades que tienen. ¿Por qué? Porque si no, de verdad, con el administrador único las tenemos completamente a merced de que llegue el ogro y se lleve lo que tengas. Y entonces ya estás poniendo en riesgo el patrimonio sobre la operación de la empresa. Yo me voy más allá, Vicente. Digo, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho porque está establecido en la Circular Única de Seguros y no es que haya sido una decisión que empecemos a operar con un gobierno corporativo. La legislación, la CUF nos lo está exigiendo. Cuando nos autorizan como agente persona moral, hay un proyecto que se tiene que ingresar y que incluye este catálogo de cuentas que tanto estamos hablando, pero no nada más es para cumplir el requisito, no es nada más para cumplir el requisito que pongamos en estatutos que debemos de operar con un gobierno corporativo, sino lo debemos de llevar a la práctica. Y todavía peor, y me preocuparía mucho exactamente el punto que acabas de mencionar, Vicente, lo del administrador único, porque claramente el reglamento de agentes establece que todo agente persona moral debe de operar cuando menos con 3 administradores. Entonces, a mí sí me preocuparía que ahorita alguno de nuestros socios, agente persona moral, tuviera administrador único por doble partida. Por un lado, por el asunto fiscal, como tú dices, que los hace de alguna manera solidariamente responsables de cualquier problema que haya, y por otro lado, porque a nivel no fiscal, sino ante la comisión, estaríamos cometiendo un delito. Entonces, sí vale la pena. El otro día platicando con Gerardo de la Garza, con nuestro presidente, comentábamos que muy probablemente la comisión a finales de este año, si no es que antes, va a empezar exactamente con lo que tú estás diciendo, con las revisiones, porque iba a encontrar una minita de oro. Exactamente lo que dijiste, cómo estamos con los catálogos de cuenta, cómo estamos con los administradores, cómo está nuestro gobierno corporativo, a quién pusiste de secretaria, quién tiene poderes, quién no tiene poderes, cómo estamos operando, porque todas esas que no hay empresa perfecta, tenemos áreas de oportunidad, áreas cómo mejorar, son una gran área de recaudación en este caso, no solo para el fisco, sino también para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que si de por sí nos ha estado ahorcando en muchísimas otras cosas, aquí una vez que encuentra el primero, se van a ir con todos nosotros de filo. Entonces sí es muy, muy, muy importante lo que acabas de decir, Vicente. Tenemos que revisar todos los que estamos aquí, si pertenecemos a una agente persona moral, cómo está esa parte. Y bueno, parte de lo que Oscar estará haciendo, yo ahí lo he dejado trabajar, yo he estado de observadora, me han invitado, pero el esfuerzo lo he hecho todo Oscar y mi reconocimiento, pero estaremos tratando de ir llevando este tipo de pláticas para ir corrigiendo todas estas anomalías que ahorita Vicente acaba de decir. Y digo anomalías porque lamentablemente si alguien alza la mano y dice yo puse palomita en todo lo que han dicho, me pongo de pie y le aplaudo. Todos yo creo que tenemos algún espacio en donde podemos empezar a trabajar y esperemos que Oscar y una servidora podamos ir llevando para que empecemos a corregir poco a poco con un checklist. ¿Cómo ves, Oscar? Sí, de hecho es parte del proyecto. Ya me lo ganaste. Perdón. Yo creo que en el mes de junio vamos a estar invitándolos, vamos a estar enviándolos este checklist a cumplir como una ayuda visual, como para sus manuales de operación, para que hagan una preauditoría de sus operaciones. Es parte del proyecto que viene, estar más presentes con todas las personas morales del sector, ayudándolas y guiándolas en este sentido. Hoy fue la primera conferencia en este 2022 de parte del sector personas morales de AMASFAC y pues fue el tema fiscal porque se viene pues el reto, así lo llamamos, el reto fiscal de lidiar con estos temas y hay un tema que no tocamos que es lo de la dirección fiscal, lo del 4.0 y lo que está pasando y estamos viviendo ahorita todos los agentes y lo van a ver los clientes porque cuando estamos pidiendo a todos los clientes su constancia, ya los clientes están llamándonos de qué va a pasar con sus reembolsos,
si las facturas que les van a dar en las farmacias serán válidas, si no serán válidas, cómo van a ser ahora las facturas que tienen que entregar para las compañías de seguros, hasta cuándo se las van a valer, si ya tienen que irlas cambiando. Pues es todo un tema, ¿no? Y ahí no tocamos nada, nos quedan 10 minutitos. Nos lo dividimos, Yo hoy en Jesús, la 5 y 5. Ándale, va. Ahí te va. Fíjate que cuando tomamos la escuela siempre nos hablan de saber las jerarquías, ¿no? Y hasta las abuelitas. ¿En qué sentido? La abuelita te decía, oye, dirígete siempre al chido, ¿no? O sea, en este caso, a Dios. Y ya de ahí los santos pues eran simplemente unos ayudantes, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo de esta manera? Porque en la mañana le pedí a mi parte de mi equipo que se pusiera a analizar por qué están pidiendo hoy últimamente las cédulas fiscales, la contraparte, en este caso, ya sea clientes o proveedores, ¿no? Porque yo decía, oye, pues yo una vez estudié la ley y esto no lo pide, ¿no? Pero, y para allá va mi comentario en mis 5 minutitos, que me quedan 4. En primera instancia, no me dejará mentir Vicente, que tenemos un retroceso y aguas a todos los 58 participantes, hagan campaña, platiquen con el amigo del amigo cuando se le quiere. Y retrocedimos porque siempre hablamos de una simplificación fiscal. Y hoy la simplificación fiscal, que cuando esto pasó, que te decían, oye, ya no es necesario más que pongas tu RFC. Yo sentí que ahí ya estábamos empezando a ser un país de primer mundo. En este 2022, Oscar y todos los agremiados, en este 2022 hubo una reforma fiscal donde de nueva cuenta tiene que tener el nombre de la empresa y tiene que tener el domicilio de la empresa, ¿de acuerdo? A quien le facturas. Entonces, ¿a qué me lleva? A que hay un retroceso. ¿Por qué me lleva a que hay un retroceso? Porque ahora si no tiene el nombre completo de la empresa y no le alcanza el nombre en su programa facturador, va a ser no deducible. ¿Y qué tal que sean? Y lo peor, y lo más irónico, y digo, cómeme tierra. El programa interno del SAT no te deja, no le alcanzan los parámetros, el nombre no le alcanza y dices, oye, cabrón, si no es, ay, perdón mi francés, pero es que me emocioné. Oye, no la mueles. ¿Cómo es posible que tú que pones las reglas no las cumples? Y a mí me dijo mi abuelita, respeta siempre a tu mayor, respeta a tu jerarquía. ¿Y cómo lo haces cuando ves que lamentablemente no, ni ellos mismos cumplen las reglas? Número 1. Número 2, se habla de un domicilio fiscal. Cuando hablamos de un domicilio fiscal, pues uno sabe que hay que poner todo el domicilio fiscal. Y te vas, y ahí es donde yo hablaba de las jerarquías, te vas y ahí el anexo 20, que es el que te pone las reglas del juego, va súper más allá que la ley. Y entonces tú ves las jerarquías y dices, oye, Constitución Política Mexicana, Código Fiscal de la Federación y anexos, o sea, yo ya el anexo está arriba de la Constitución. El catálogo de cómo llenar las facturas que está en el anexo 20 te está diciendo, y aquí lo tengo, y perdón que agarre mi celular, te está diciendo en el formato que hoy tienes que poner el nombre completo, ¿de acuerdo? Y asimismo el domicilio fiscal, ¿de acuerdo? Y es aquí donde debe de corresponder el RFC en el que está inscrito, porque el 4.0 lo va a validar. Entonces, considero yo, y termino mi participación, hay un retroceso lamentable, porque ¿cómo es posible que con el RFC debería ser suficiente? Ellos tienen la base de datos. Número 2, te están pidiendo la cédula para constatar. Ahora nos vemos en la necesidad de constatar en qué régimen está esa persona, si no también va a ser no deducible o un desmais. Le cedo mi palabra a Vicente, pero de verdad quedé muy deprimido en cuanto vi que no es ley, la ley nomás, sino es catálogo, o sea, y el catálogo está yendo mucho más allá que la ley. Termino mi participación. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Y estoy totalmente de acuerdo. Aquí no hay volver al futuro. Aquí es volver al pasado, pero muy pasado, o sea, como todo lo que hemos hecho. Y realmente aquí, en cuanto a las jerarquías de las leyes, yo simplemente les dejo algo que dice. La misma Constitución dice que no puedes cumplir una ley cuando no te dan las opciones para cumplimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo cómo voy a cumplir una ley si está hecha primero en una regla, que no puede estar arriba de la ley, y segundo, no voy a cumplirla si no me dan los elementos para cumplirla. Entonces, con eso no estaría yo fuera de. Porque ahora, como dice Jesús, resulta que el validador del SAT solamente va a validar 3 cosas y ya se las descubrimos. Uno va a ser el RFC, 2, el nombre completo y 3, el código fiscal. El código postal. Y entonces el domicilio. O sea, esas 3 cosas son las que va a validar el robotito del SAT. Pero el SAT te dice, necesito que le pidas la constancia de situación fiscal. Y primero esto entró en enero y luego se fue a marzo. Ahorita va el 1 de julio y ya las malas lenguas dicen que nos vamos a ir al 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque no vieron hasta dónde pegaron. ¿Por qué? Porque la factura no nomás es lo que vendes. La factura es el recibo que le timbras a tu empleado. A ver, pídele a todos tus empleados que te den la constancia de situación fiscal. No tienen ni la menor idea, ni saben que existe. Agarra una obra de un hotel que tenga 500 trabajadores y llévalos al SAT a que les den su constancia. O sea, no te están dando los elementos para que cumplas. Entonces, por eso es que supuestamente nos vamos a septiembre. Pero aún así, yo puedo tener, porque aparte, como dice Jesús, ahora a la hora de que hagas tu facturación, le vas a tener que poner en qué régimen está tributando tu cliente o quien va a recibir la constancia. Y resulta que agarras una constancia y está en sueldos y salarios, está en actividad empresarial, está en servicios profesionales, es socio o accionista. ¿Y de qué tipo es la operación que voy a hacer? ¿Cuál le voy a poner de los 4? ¿Es un reciclo o es un régimen general de ley? O sea, eso ni siquiera estamos, la gente que factura, porque no los contadores, la gente que está facturando, pues vas a tener que explicarle a qué se debe uno, a qué se debe otro y a qué se debe otro, ¿ok? Pero ¿qué creen? Que mucho en seguro lo usamos. Hay otra ley que se llama la Ley de Protección de Datos. Y la constancia, como dice Jesús, la constancia de situación no viene en ley, viene en una miscelánea y en un anexo. Y la otra, a la hora que yo tenga todas mis constancias de situación, ahí viene todo. Yo les digo a mis clientes, sí te doy mi constancia, pero dame una carta de confidencialidad y con todo gusto lo hacemos. Entonces, se ha vuelto verdaderamente un retroceso a los picapiedra marca diablo, que no sé dónde va a terminar esto. Pero hoy en día, el problema es que si no tienes la constancia de situación fiscal de uno de tus empleados, ese gasto no es deducible y lo va a poner el robot. Entonces... Y la verdad ahorita es que todas las oficinas del SAT están a reventar, está la gente haciendo filas, no hay citas, y la otra, yo tengo un parámetro ahorita, pero más del 60-70% de la gente que está yendo a revisar su constancia está encontrando errores de código postal, errores de ciudad, y a lo mejor no errores, a lo mejor era donde vivían hace 2 años o hace 10, cambiaron, dejaron de trabajar, etcétera. Tienen que actualizarse. Más de la mitad de las constancias fiscales van a necesitar actualización. Y para actualizarse necesitan tener firma electrónica, si no, no se pueden actualizar. Entonces, y además vas a tener que poner los datos que vienen en la constancia, aunque ya te hayas cambiado. Entonces, por eso les digo, es un verdadero desgarriate hoy en día. Ojalá y se haga el milagro de San Juan Diego o algo y nos vayamos hasta el año que entra, pero esa es la postura. Si tu ley no me das los elementos para cumplir la ley,
Yo no estoy obligado a cumplir. Así de fácil. Sí, estamos trabajando en una situación media curiosa actualmente. Pues ya estamos a punto de cerrar. La verdad es que yo quisiera ver, no sé, comentarios finales, algo, Alfredo, Claudio, Ana Laura, para despedirnos. Y yo al final quiero dar unas conclusiones, pero a ver, Alfredo. Sí, gracias, Vicente, Jesús, Ana Laura. Yo que son grandes aportaciones, pero aún nos dejan pensando más lo que tenemos que hacer, ¿no? Como tú dices, a veces estamos muy dedicados a la comercialización de nuestros negocios y no debemos de descuidar que somos empresas y tenemos obligaciones que cumplir ante las diferentes autoridades. Y yo creo que, como dice Oscar, nuestro vicepresidente titular, pues vamos a tratar de tener charlas mes con mes, orientarlos y desarrollarlos, porque ahorita que hablan de todo esto, hay otro tema, los agentes apoderados, pues algunos los tenemos bajo nómina, otros están bajo comisionistas y todo eso también tiene una regulación. Entonces ahí los dejo ahí para la comida pensando esos temas, ¿no? Y les agradezco mucho. Y a los agentes, personas morales, está el correo de Oscar o de su servidor, y nos retroalimenten y aprovechando nos actualicen sus datos para hacerles llegar información. Muchas gracias a todos. Excelente cierre de mes. Un abrazo. Oigan, yo quisiera nada más antes de darle la palabra a Oscar, agradecerle a Ana Laura, a Vicente y a Jesús, que conocen bastante más que el común del denominador de todas estas cuestiones fiscales. La aportación, la tarea de AMASFAC es justamente esa, a llegar a todos nuestros aliados, expertos como ustedes, que nos puedan compartir conocimientos en este tema que además es muy importante, que es el tema tributario. Entonces yo les agradezco a nombre de todos los asociados y de todos los líderes el que hayan estado con nosotros y los felicito porque hoy sabemos un poquito más de lo que sabíamos antes de empezar esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Claudio. En mi caso, pues, ¿qué les puedo decir? Alfredo, sí, ya teníamos varios puntos sobre la mesa porque efectivamente hay quien cobra de los agentes como honorarios, hay algunos que cobran como comisionistas, otros están en una nómina en el caso de los apoderados, pero también tenemos empleados que tenemos en nómina, hay algunos que están por asimilables y también ahí tenemos que ver qué pasa y lo que decíamos la otra vez, hay algunos agentes que además venden cremas milagrosas o inmuebles o teléfonos y entonces viene una complicación más, Alfredo. Entonces, bueno, ya Oscar, afortunadamente, abre el foro para que tengamos una especie de tertulias y podamos estar intercambiando tantas cosas que hay en el medio. Yo agradezco que esté como invitada. No soy experta, Claudio, los expertos, desde luego que son Jesús y Vicente. Comparto desde la trinchera de la experiencia que yo tengo dando tanto capacitación como consultoría. Pero me va a estar encantando estar aquí con ustedes, aportando si es que se puede aportar, pero sobre todo que todos podamos crecer y estemos tomando nota y lo llevemos a la práctica. Gracias, Ana Laura. Gracias, Jesús, Vicente, en serio, muchas gracias. Pero si eres experta, perdón. No, es que le iba a decir a Ana Laura que si es experta en temas de formación académica y pues. Sí. Gracias. Pues nada más para despedirnos, dar las gracias. Les debo ahí un presente por su gran colaboración. No va a ser la primera, no será la última, es la primera de muchas. Quedan muchos temas por hablar. Y pues a todos nuestros participantes, que fueron 70, gracias por estar presentes. Anótense, estén pendientes de lo que viene. El próximo mes vamos a hablar algo de compliance, vamos a tener alguna conferencia de compliance para todos ustedes y estamos trabajando en este tema fiscal con AMIS y con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para ver cómo podemos hacernos la vida más fácil. Pero de entrada, pues quise tomar estas conclusiones, aquí las dejo en la pantalla
para que se lleven estos puntos por escrito, que son las recomendaciones de nuestros asesores en este día. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente mes y cierre, ¿verdad? Y pues anótense aquí en AMASFAC, personas morales, los que no sean asociados, contáctese con nosotros para que sigan obteniendo más beneficios aparte de este tipo de pláticas, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Si me permites, Oscar, ojalá todos puedan contestar las 2 encuestas que nuestro presidente nos está solicitando, tanto la detección de necesidades de capacitación por un lado, que nos va a permitir darles mejores capacitaciones y pláticas de lo que estén necesitando, y la encuesta de servicio de AMASFAC también, para poder servirlos mejor, y como dice nuestro logo, AMASFAC siempre a tu lado. Ayúdenos a estar cerca de ustedes. Perdón, Oscar, pero recordando un poquito lo que nos estaba pidiendo y nos marca en línea. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Ana Laura. Gracias, Jesús. Gracias a todos, Claudio. AMASFAC.